webinar que transmite desde la Ciudad de México. Yo soy Pati Anaya, conferencista y coach certificada de John Maxwell, y estoy como cada semana para compartir contigo elementos que fortalezcan nuestro liderazgo, con base a las enseñanzas de John Maxwell que nos transmite en sus conferencias, seminarios y también en sus 74 libros ya publicados sobre este tema. John Maxwell es uno de los parteaguas en las enseñanzas de liderazgo, así que te invitamos no nada más a estos webinars semanales, sino a que nos acompañes el próximo 10 de octubre al evento de John Maxwell en la Ciudad de México. En la página alaessence.com, que ahora está en tu pantalla, puedes encontrar toda la información acerca de los boletos. La preventa termina el 18 de agosto, así que apresúrate para tener tu lugar y vivir esta experiencia que es aprendizaje e inversión para ti. Agradecemos a cada uno de los patrocinadores que nos permiten estar contigo desde meses antes trabajando en fortalecer el liderazgo a través de estas herramientas que son gratuitas y que te invitamos a que las compartas con otras personas y a que tú estés con nosotros cada jueves a las 8 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Gracias a todos ellos y a quienes nos visitan por primera vez, muy bienvenidos. La sesión de hoy es la interacción activa a la acción. Un equipo que no se comunica de manera correcta está destinado a fracasar. Trabajar unidos es ganar unidos. Así nos los afirma John Maxwell, este autor estadounidense en liderazgo, en su libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. El capítulo 14 está dedicado a la ley de comunicación y a revisar cuál es el valor, la importancia de la comunicación en nuestras vidas. Sin duda, es imprescindible. Sin comunicación no hay interacción. Y eso es lo que provoca que hagamos cosas juntos, que podamos complementarnos unos a otros y que encontramos realización en nuestras metas al interactuar y al trabajar en equipo. Ya sea una empresa, una familia o cualquier agrupación de personas, ese trabajo en equipo está articulado por la comunicación. Por ello, es una de las herramientas base del liderazgo. La comunicación nos permite formar, nos permite potenciar y nos permite sostener nuestro liderazgo. Sin ella no sería posible. No sería posible ejercer esa influencia hacia los otros. Por ello, la comunicación tiene que ser asertiva, tiene que ser una comunicación que dirige, no una comunicación que confunde. El valor de la comunicación, John Maxwell nos los transmite a través de este capítulo, la ley de la comunicación, y también me voy a referir a algunos aspectos que él toma en su libro El poder de las relaciones. Un libro que habla específicamente sobre cómo nos comunicamos y cómo debe comunicarse el líder. Te invito a que ambos libros tú los puedas revisar para potenciar tu liderazgo. Una de las historias más notables y relevantes que John Maxwell nos comparte para conocer el valor de la comunicación es un relato sucedido en los años 70 en la guerra entre Vietnam y Estados Unidos. Hay relatos que nos dicen cómo en aquella época hubo decenas de estadounidenses que fueron apresados. Muchos de ellos fueron llevados a una cárcel llamada Hanoi. En esta cárcel vivían tratos inhumanos, mucha tortura, poco alimento, y sin embargo, los sobrevivientes nos relatan que lo más difícil que tuvieron que enfrentar fue el aislamiento. Ellos se comunicaban, buscaban tener contacto con otros compañeros también presos, a pesar de que ello implicara tortura o castigos. Porque sin comunicación, el ser humano pierde toda motivación de vivir. Sin comunicación, el ser humano puede llegar incluso hasta enloquecer. Así lo afirman muchos sobrevivientes de diferentes guerras o de diferentes situaciones en donde tuvieron que enfrentar el aislamiento. En este relato, John Maxwell se refiere a un grupo de internos que estuvieron en estas cárceles cerca de 6-7 años. Y en una ocasión, 4 de ellos pudieron compartir un tiempo juntos en una celda. Ahí inventaron un código para comunicarse.
Este estaba basado en golpes que se daban en los barrotes, en las paredes o en cualquier cosa que tuvieran a mano. Estos golpes representaban palabras o letras. Así, cuando los separaron, ellos se habían propuesto poder compartirlo a otros presos para que pudieran también comunicarse. A los pocos meses, ya la gran cantidad de presos manejaba este código de comunicación. Hay una afirmación que señala que el edificio sonaba como una manada de pájaros carpinteros enloquecidos. Porque esto se volvió una forma de sobrevivir ante el confinamiento que estaban enfrentando estos individuos. La historia no solamente queda ahí, sino que nos narra cómo los prisioneros se convirtieron en un equipo. Aun cuando no se veían, no tenían contacto visual ni físico, ellos se mantenían en contacto, se compartían información, se consolaban e incluso se apoyaban. Llegaron a estar tan unidos que decidieron que ninguno de ellos aceptaría ser liberado a menos de que todos fueran liberados. El único que aceptaría la libertad temprana, así lo acordó el grupo, era un marino. Este marino, a partir del código de comunicación que habían establecido, logró memorizar los 256 nombres de sus compañeros presos, los cuales los prisioneros querían que fueran comunicados a las autoridades a regresar a casa, para que ninguno de ellos faltara, y para que sí, en el caso de que uno de estos nombres faltara, se supiera que había estado ahí en esta cárcel. Este equipo de prisioneros trabajó en conjunto. La conexión que lograron a partir de la comunicación avivó su capacidad de soportar y de unirse para poder afrontar estas circunstancias. John Maxwell nos habla del valor de la comunicación a partir de esta historia. Nos cuenta también cómo en una reseña de Harvard Business Review nos asevera el factor decisivo para que los profesionales y cualquier persona que tiene una influencia puedan crecer y ascender es la habilidad para comunicarse de manera eficaz. John Maxwell en El poder de las relaciones nos dice, fácil es hablar. Todas las personas se comunican. Sin embargo, no todas las personas conectan. Eso no es un asunto sencillo. Implica tener valor por los demás y querer mantener una relación. Vamos a ver ahora un video que nos retrata muy bien esta desconexión que es fácil que caigamos a pesar de estar tan conectados. Las personas estamos expuestas de manera cotidiana a un bombardeo de cerca de 35,000 mensajes que se emiten a través de los distintos medios de comunicación y de la relación que tenemos con las personas. 35,000 mensajes. También en promedio, las personas pronunciamos 16,000 palabras de manera cotidiana. Si pudiéramos transcribir las 16,000 palabras a lo largo de una semana, tendríamos un libro de cerca de 300 páginas.
Eso representa la comunicación que emitimos. Sin embargo, como dice John Maxwell, hablar, eso lo hacemos todos, es fácil. Que la comunicación sea importante y que dirija a los demás, eso es una comunicación asertiva que los líderes deben desarrollar y sin embargo no es algo frecuente. La comunicación es base de la gran mayoría de los problemas que vivimos en todas las organizaciones, en las dinámicas familiares y en la relación con los otros de manera general. Hay un episodio que nos cuenta John Maxwell acerca de un reto al que se enfrentó Gordon Bethune. Él asumió la dirección de la empresa Continental Airlines en 1994. Esta empresa, para ese momento, era la peor empresa en calidad de todas las existentes. Llevaba 10 años, 10 líderes diferentes, 2 procesos de bancarrota y no había tenido utilidades en cerca de una década. En este momento, Gordon Bethune asume la dirección y se da cuenta que la primera batalla que tiene que pelear para ganar esta gran guerra, este reto de sacar a flote una empresa tan grande, es la batalla de la comunicación. Sin comunicación no hay equipo, sin comunicación no se generan cambios, sin comunicación no se pueden superar las dificultades. Bethune estableció una política de comunicación abierta, todo sería dicho. Reunía de manera semanal a todos los directivos. Y ahí se compartían las buenas noticias y también se compartían las malas noticias. Después, la tarea era reproducir esta información hacia todos los niveles de la empresa. Una política que él estableció se resume en la siguiente frase: lo diremos todo, a menos que decirlo sea peligroso y sea ilegal. Esta frase resume una política de comunicación en donde a puertas abiertas se introduce a todas las personas involucradas para que sean parte de un cambio, para que a partir de esta interacción logren cambiar las circunstancias. Y así fue como lo logró, ganando la batalla de la comunicación. Porque la comunicación incrementa el compromiso y la conexión que tienen las personas. Y esto mueve a la acción. Sin comunicación no puede haber un grupo de personas que estén encaminadas a lograr beneficios, tanto para sí mismos como para la organización entera o para el grupo del que estemos hablando. ¿Cuáles son los elementos que nos muestran que la comunicación es inexistente o es deficiente? Hay por lo menos 5 elementos que podemos ver en los grupos que padecen este problema: parálisis, queja, crítica, indiferencia y hostilidad. La parálisis es cuando las personas hacen poco, no hacen o solamente realizan lo que tienen que hacer cuando se les presiona, se les supervisa o ya tienen tiempos límites para cumplir con esas actividades y su puesto está en riesgo. La queja surge de ver todo aquello que está mal y por lo tanto genera inmovilidad. La crítica produce murmuración y produce que el ambiente sea muy negativo y cada vez esté atrayendo peores actitudes de los miembros de una organización. La indiferencia es otra de las características que empieza a producirse en las personas, en los equipos y en las familias. La indiferencia que también se puede llevar a apatía, a resistencia y a indolencia. La hostilidad es la última de las características cuando no hay comunicación. La hostilidad nos genera un ambiente adverso y un ambiente que nos está contaminando de manera cotidiana y cada vez más va incrementando la incomunicación. La base para comunicarnos es la madurez. La base de la comunicación es la madurez. Es cómo valoramos a los otros, cómo nos consideramos a nosotros mismos, qué habilidades tenemos para relacionarnos. John Maxwell nos dice que la madurez es la capacidad de interesarse por los demás y de actuar en beneficio mutuo. Esta madurez es fundamental. El nivel que tengamos de madurez será la calidad con la que comuniquemos hacia los demás. Y no es un asunto sencillo, porque la madurez es un proceso que inicia
desde que hemos nacido y que se va perfeccionando a lo largo del tiempo. En uno de los seminarios que John Maxwell impartió hace un par de años que tuve oportunidad de escuchar en Miami, él nos hacía 3 preguntas, porque estas 3 preguntas detonan la madurez de un líder. ¿Te interesas por mí? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedo confiar en ti? Si una persona responde afirmativamente a estas 3 preguntas, entonces nuestro liderazgo es sólido. Pero si no, la comunicación que tendremos será deficiente, porque de entrada la persona no recibe con veracidad, con seguridad y con certeza aquellos mensajes que estamos emitiendo. Un punto para reflexionar es que desde los líderes que nosotros seguimos, también como el liderazgo que ejercemos, podamos analizar estas 3 preguntas. ¿Nos interesamos genuinamente por los demás? ¿Buscamos cómo ayudarles? ¿Podemos confiar en los demás? ¿Pueden confiar ellos en nosotros? Y eso emite un tipo de comunicación. Una comunicación que no se interesa en los demás es aquella que solo habla de sí misma. Es aquella que no pregunta por los demás, que no se interesa por sus problemas y que solamente utiliza a los otros para obtener sus resultados o para obtener beneficios. El impacto de nuestra comunicación es fundamental. No solamente se trata de lo que decimos, sino cómo lo decimos y también cómo actuamos, porque eso le da integridad a lo que decimos. Estudios nos dicen que el 7% de las palabras provocan impacto, que el 38% del impacto está fundamentado en cómo lo decimos, en cómo utilizamos la voz, los matices que usamos, los gestos, el lenguaje corporal, la intencionalidad con lo que nos comunicamos. El 55% del impacto lo genera lo que los otros ven, es decir, la congruencia de nuestros actos con nuestras palabras. Hay una frase que nos resume esto de una manera sencillísima. Tus acciones hablan tan fuerte que no oigo tus palabras. Esto es frecuente que pase con los líderes, que sus acciones sean contradictorias y por tanto sus mensajes no tienen la mayor eficacia. En el libro El poder de la relación, John Maxwell nos habla de distintos estilos de comunicación, de 6 formas de comunicarnos a partir de cómo vivimos esta congruencia. Estas 6 frases nos lo resumen. Sé, pero no siento. Eso emite una comunicación desapasionada. Sé, pero no hago. Es una comunicación teórica que no motiva la acción, que causa aburrimiento o fastidio. Siento, pero no sé. Es una comunicación infundada que provoca incertidumbre y duda. Siento, pero no hago. Una comunicación hipócrita que provoca inquietud, que provoca incomodidad. Una comunicación que parte de hago, pero no sé, es una comunicación con presunción. Y esto aleja a las personas y emite una muy mala imagen de nosotros mismos. Hago, pero no siento. Una comunicación mecánica que no transmite, no comunica y, por supuesto, no motiva. La comunicación de liderazgo debe ser asertiva. Este es un tema profundo y es un tema que en unos solos minutos no podemos abordar con mayor detalle. Pero sí podemos dar 2 elementos que son muy básicos para comunicarnos. Y estos es, primero se comunica desde la madurez, después se comunica desde valorar a los demás. Si no valoramos a los otros, no les interesa escucharnos. La comunicación debe ser oportuna, debe ser coherente, debe ser clara y debe ser cortés. Oportuna, cuando la comunicación no se dice en el tiempo adecuado, esa comunicación ya ha provocado consecuencias y problemas que ahora tendremos que resolver. La coherencia, como lo acabamos de revisar, es fundamental. Nadie hace caso a nuestras palabras si no tienen integridad con nuestros actos. La claridad es un elemento fundamental de la comunicación. Cuando hay claridad es porque hay un orden en nuestra manera de pensar y en nuestro sentir. La claridad es aquella que se comunica con sencillez,
que utiliza las palabras adecuadas, no más y no menos, que no tiene mensajes detrás de los mensajes y una comunicación que asume la responsabilidad de quien comunica, de sus sentimientos y de sus pensamientos. La comunicación también tiene que ser cortés y tiene que ser amable. Aunque digamos algo que no es agradable decir, algo que es difícil de decir, nuestra comunicación no debe de humillar, no debe de incomodar y muchísimo menos debe de insultar. Estos 4 elementos son básicos de la comunicación de un líder, porque ello nos generará entonces una oportunidad de trabajar en equipo, de generar motivación en nuestro equipo. Sin comunicación no existe equipo. Nos dice John Maxwell, sin comunicación lo que usted tiene son personas que simplemente coinciden en el mismo lugar que usted está. La comunicación es esta herramienta, como te dije al principio, que nos permite identificar, potenciar, formar y sostener nuestro liderazgo. John Maxwell, en su libro El poder de las relaciones, nos habla de una estrategia muy sencilla que él implementó, la estrategia de las 3 S. Esta estrategia es sencilla pero poderosa y nos invita a que todos la apliquemos en cualquier mensaje que vamos a emitir, sea este escrito o hablado, hacia cualquier persona. Y este mensaje debe hacerse con las 3 S. Hazlo simple, dilo sin prisa y esboza una sonrisa.